Adelante, Sergio. Sí, Gracias. ahora, adelante, querido padre Lalo, lo escuchamos. Después de todo esto, adelante. Muchas gracias. Pues gracias a Movimiento por haberme invitado a estas charlas. Yo les decía que hablar de San José es todo un reto. La verdad es que no conocía yo mucho la vida de San José, ¿no? A lo más lo que por proximidad pudiéramos tener en lo que los evangelios hablan respecto a nuestro Santo Padre San José. Pero bueno, voy a compartir pantalla, no sé si pues se pueda por ahí. A ver, vamos a ver. Bueno, espero que ahí estemos. Pregunta, ¿sí la ven? Sí, padre. Sí, padre. Ok, pues vamos a hablar de nuestro Padre San José. Y muy concretamente vamos a hablar de esta carta del Papa Francisco que nos regala toda la iglesia de San José. El título latino es Patris Corde y pues la traducción podría ser con corazón de padre. Vamos a hablar de esta gran figura tan enigmática, tan llena de misterios, pero también tan pura, tan perfecta, una imagen que para nosotros en la iglesia tendría que ser un referente, y más que referente tendría que ser un modelo para imitar a San José. Se dice que a San José Dios le encomendó un encargo muy especial, y el encargo especial que le encomendó a San José fueron sus tres más bellos dones o sus tres más bellas gemas, por así decirlo, sus tres más bellos tesoros. Y el primero, pues, es ser esposo castísimo de la Virgen María. El segundo, ser padre custodio del niño Jesús. Y el tercero será ser patriarca y padre de la Iglesia Universal. Entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema. Quisiera compartir con ustedes esta pequeña reseña sobre la vida de San José. Vamos a hablar de la carta apostólica Patris Corde, como ya lo hemos enumerado, de su santidad el Papa Francisco. Esta carta aparece con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Su santidad el Papa Francisco pues ha querido regalarnos a toda la iglesia en el mundo una serie de escritos fruto de su reflexión personal sobre nuestro Padre San José. El esquema es muy sencillo, el esquema que presenta la carta de Patris Corde, y lo he enumerado de esta forma. Tiene una introducción, consta de 7 reflexiones bien marcadas del 1 al 7. Al final de la carta está la oración a San José y todo el cuerpo de bibliografía. Quisiera comenzar con esta pequeña alocución respecto al 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y quisiera contextualizar en torno a qué se da. En su carta apostólica Le Voci de su santidad San Juan XXIII Papa, recuerda el Papa lo sucedido con el Papa Pío IX, cuando las voces, de ahí Le Voci, cuando las voces de todos los puntos de la tierra piden a San José ocupe un lugar privilegiadísimo en la iglesia. Como fruto del Concilio Ecuménico Vaticano I, entonces en su decreto Quemat Modum Deus, el 8 de diciembre de 1870, Pío IX proclama solemnemente a San José
como patrono de la Iglesia Universal. Entonces, estamos celebrando 150 años de esta proclamación. Terminado el Concilio Vaticano I, los obispos de todo el mundo que fueron a este concilio, pues encomendaron la custodia y el patrocinio del concilio y de la Iglesia, pues a San José, castísimo esposo de la Virgen María. Y terminado el concilio, pues a voces, en grito, pedían a su santidad que San José tuviera este lugar privilegiadísimo en la Iglesia. Y entonces es así como con este decreto el Papa Pío IX proclama solemnemente a San José como patrono de la Iglesia en todo el mundo. Esta cita que pongo a continuación es tomada textualmente de la introducción de Patris Corde del Papa Francisco, y la leo a la letra. El objetivo de esta carta, dice el Papa, de esta carta apostólica, es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión, a imitar sus virtudes, como también su resolución. En efecto, la misión específica de los santos no es solo la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como hizo Abraham, Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Pues los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Caridad traducida en amor. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el evangelio. Porque a veces nosotros podemos poner de pretexto, es que, pues dime quién pudo vivir lo que Jesús enseñó. Pues el ejemplo de que esa vida del evangelio es posible vivirla, nos la dan los santos, entre ellos este dignísimo santo San José. Quiero dar una pequeña justificación antes de entrar a la carta apostólica del Papa Francisco. Creo que tuve un problema con el internet, no me di cuenta en dónde fue que me cortó, entonces estoy perdido en la inmensidad del espacio, no sé qué escucharon. Estaba poniendo ahorita la justificación, padre. Justificación. Ahí nos quedamos. De acuerdo. Voy a compartir pantalla. Comenzar. ¿Allí me escuchan? Sí, padre. Te Sí, escuchamos padre. bien. Sí, se escucha. Ok, pues ya no supe qué dije y qué no dije, entonces leo a la letra, justificación. Cuando leía la carta del Santo Padre con corazón de padre, me di cuenta que no conozco pues mucho de San José. Me di a la tarea de buscar textos que me ayudaran a comprenderlo mejor y a saber quién es. Es así como el padre Eliel me sugirió el siguiente libro, Teología de San José, del padre Bonifacio Llamera, de la Orden de Predicadores de los Dominicos. Y enriqueció bastante para conocer un poco al tan enigmático San José. Por eso, pues quiero compartirles una serie de charlas sobre nuestro Padre San José antes de entrar a la carta del Santo Padre. El temario que yo propongo antes de la carta del Santo Padre es hablar sobre la teología de San José, a saber, el nombre, la genealogía, la dignidad y la excelencia. Hablar sobre los privilegios y plenitud de la gracia de San José, muerte, glorificación y resurrección. Y así terminar con la carta apostólica Patris Corde. Espero poder llegar al final de la última sesión, que sería el 19 de marzo, pues ya con toda la carta terminada y tal vez algún proyecto de trabajo o alguna síntesis que pudiéramos entre todos realizar sobre nuestro Padre San José. Para poder entrar a la carta apostólica Patris Corde, que son 7 reflexiones que el Santo Padre Francisco realiza, yo les pediría que adquieran esta carta apostólica
ya sea que la bajen, descarguen, está en PDF, o bien que la adquieran comprándola en la librería. En la página vatican.va, que es la página oficial de la Santa Sede, se encuentra esta carta apostólica y ayudaría muchísimo para que ustedes ya lean las 7 reflexiones del Santo Padre y podamos, pues, cuando terminemos de hablar de la teología de San José, del Padre Llamera, poder, pues, verlo en la carta apostólica ya todos juntos. Y así enriquecemos con nuestros comentarios, preguntas, dudas y demás, pues todo lo que se refiere a esta carta. ¿Voy bien? Perfecto, padre. ¿Me oyen y me ven? Padre. Sí. Sí. Ok. Padre. Hay alguna Sí. imagen que puse ahí para disimular, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el nombre, pero antes quisiera dar el dato bibliográfico del libro. El libro se llama Teología de San José, por el padre Bonifacio Llamera, Orden de Predicadores. Es de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1953. Y aquí hay un asombro. El padre Llamera o Lamera habla, pues, con un lenguaje muy fluido, muy bueno, a pesar de ser antes del Concilio Vaticano II. Entonces, se me hace interesante el tema y cómo lo aborda y cómo escribe el padre. Enriqueció bastante y me ayudó a mí mucho. Ojalá que a ustedes también les ayude. Bien. Sobre el nombre de San José, ¿qué podemos decir? Voy a estar leyendo algunas partes del libro. El don del nombre de San José. El nombre, dice el padre, como sabiamente enseña Santo Tomás, se impone a cada uno de los hombres, o por una razón humana o por inspiración divina. Los nombres de cada uno de los hombres tienen su origen en alguna particularidad de persona a quien se imponen, unas veces por el tiempo. Así se da el nombre de algunos santos a los que nacen en el día de su fiesta. Por ejemplo, yo nací el 13 de octubre y en el antiguo calendario venía el nombre de San Eduardo y ese fue el que me pusieron. El nombre también se pone por parentesco. De ahí el ponerle al hijo el nombre del padre o de algún otro pariente, como querían ponerle los familiares de Juan el Bautista, pues a este hombre, llamarlo Zacarías, porque Zacarías era su padre. O también por algún acontecimiento, como hizo José llamado Manasés a su primogénito, diciendo: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Esaú también, por ejemplo, ¿no? Es otro de los nombres puestos por la familia. Bien, el nombre siempre expresa algún don divino gratuitamente concedido. Así se dijo de Abraham, por ejemplo, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. También tenemos a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que el nombre tiene que ver o con el parentesco de su descendencia, o porque se quiso poner el nombre de algún santo, ¿verdad? O también porque en el nombre llevan la misión. Entonces José en su nombre lleva la misión. El nombre de José, en el punto número 2 que aparece en su pantalla, el nombre de José lleva la dignidad de la gracia que Dios le otorgó por su misión. El vocablo José, cuya traducción es aumento, indica quién es este varón José. Y de ahí es de donde voy a hablar todo lo que viene. Ahora bien, 3 son los motivos por los cuales creemos que el esposo de la bienaventurada Madre de Dios recibió del cielo el nombre de José.
es mera especulación, ¿verdad? Es lo que cree el padre Lamera y nos lo va a compartir. Primero, porque es realización de una figura. Pues aquel José, hijo de Jacob, de quien tantas cosas se dicen en los capítulos del Génesis, es figura, como observa el gran doctor Alberto, de este otro, José, tanto en la fidelidad a su Señor, no osando tocar a su esposa, como en la castidad que en ello manifestó, e igualmente en la interpretación de los sueños y en el ministerio de procurar y administrar los bienes, estando al frente de aquella tierra. Es decir, creemos que es figura de aquellos Josés que se van narrando a lo largo de la Sagrada Escritura. José el soñador, ¿no? Por ejemplo, José hijo de Jacob, etcétera. Por eso se dice que ahí lleva su misión. En segundo lugar, por la sucesión de los hechos. No sabemos expresamente, dice el padre Lamera, por qué a este justo se le impuso el nombre de José. La escritura lo calla, no dice nada, mas nos consta suficientemente si consideramos que no debía carecer de los dones concedidos de Abraham, Jacob y Pedro, cuyos nombres fueron impuestos por determinación divina, pues San José sobrepasa a estos incomparablemente por ser el esposo de la Madre de Dios y padre putativo de su Hijo, de Jesús. Por tanto, si a Abraham se le cambió el nombre, a Jacob se le cambió el nombre, a Pedro se le pone este nombre, porque llevan en su nombre la misión dada por la divinidad, no podemos dudar que a San José se le da el nombre de José precisamente por esta misión. Ya hablaremos más profundamente lo que quiere decir el nombre de José. Otra razón, y con esta es la última, la tercera, nos la proporcionó el mismo nombre. Y aquí viene la revelación de qué es lo que quiere decir el nombre. Esta revelación del nombre José quiere decir aumento o adición. José quiere decir aumento o adición. Según se dice en el Génesis, y le llamó José, pues dijo, se me añada Yahvé, se me añada Yahvé otro hijo. Génesis 30:24. Entonces el nombre de José es aumento, ¿verdad? Comentando el doctor Magno, yo estaba investigando quién podría ser el doctor Magno, supongo que puede ser Santo Tomás. Este pasaje dice, la propiedad y significado de este nombre que indica aumento, a ningún otro conviene mejor, pues había de ser engrandecido en sí mismo y ante Dios y el prójimo por el aumento de sus virtudes, la celebridad de su fama, la reverencia y el amor de los hombres, la familiaridad con la Madre de Dios y su paternidad divina. O sea, que tiene un gran compromiso San José. Y el padre Lamera hace eco de las palabras de este doctor Magno. Pues por su misión tan grande de ser esposo de la Madre de Dios y padre del Hijo de Dios, y por tener en el aumento de sus virtudes, tendría que llevar en sí digno nombre, José, el grande, José en aumento, aumento de las virtudes que Dios reviste a San José para poder cumplir con su misión. En el nombre lleva la misión. Estas mismas razones las recoge San Bernardo cuando escribe, no fue marido de la madre ni padre del hijo, aunque por cierta necesaria disposición fue llamado y tenido por tal durante algún tiempo. Mas esta denominación, aunque gratuita, manifiesta cuánto quiso honrarle el Señor al llamarle y tenerle por padre suyo. El propio vocablo, cuya traducción es aumento, indica quién ha sido este varón José. O sea, que el aumento se da por ser padre adoptivo de Jesús. Acordémonos del patriarca José,
vendido a los egipcios. Y aquí hace la analogía comparando a José el soñador. Este no solo lleva su nombre, sino la imitación de su castidad, de su inocencia y de su gracia. Aquel José, vendido por envidia de sus hermanos y llevado a Egipto, prefiguró la venta de Cristo. Este José, el padre de Jesús, huyendo de la envidia de Herodes, llevó a Cristo, ¿a dónde? A Egipto. Aquel José, el soñador, fiel a su amo, respetó a su señora. Este José, el padre de Jesús, guardó fielmente a su esposa, madre del Señor, custodiando su virginidad. Aquel José soñador tuvo el don de interpretar los sueños. A este José, el padre de Jesús, le fue concedido conocer y participar de los celestes misterios. Aquel José, el soñador, conservó el pan, no para sí, sino para todo el pueblo, cuando había escasez de pan o de trigo, y su padre y toda la descendencia entran a Egipto, pues José, el padre de Jesús, recibió del cielo al pan vivo, que debía guardar para sí y para todo el mundo. Entonces no podemos dudar de la bondad y fidelidad de San José, esposo con la madre del Salvador. Es aquel siervo fiel y prudente a quien el Señor constituyó guardián de su madre, nutricio de su hijo y único fidelísimo coadjutor del gran consejo en la tierra. Con esto termino la cita del nombre. Entonces podemos sintetizar que el nombre José, que es aumento, que es grandeza, no lo es por sí y en sí mismo la persona de San José. Lo es en virtud de la gracia que es revestido por su misión, la misión de ser el custodio, el guardián de Jesús, el custodio, guardián, esposo casto y fiel a la Virgen Madre de Jesús. Por tanto, el nombre de José lleva la grandeza en la misión grande de cuidar a María y grande de cuidar a Jesús. Es, dice el texto, quien acoge al verdadero pan del cielo para guardarlo para él, para sí mismo y para todo el mundo. Y recordemos que las misiones que le encomienda el Señor a José se las da por medio de los sueños. Y en los sueños, José cumple la voluntad de Dios. Entonces, la grandeza del nombre es este aumento, no de su persona, no de su nombre, sino de las virtudes que tenía que vivir este varón por ser escogido por Dios para tan grande misión, ser esposo castísimo y guardar esa virginidad de su esposa amada, María, madre de Jesús, madre nuestra, y la de ser custodio, guardián, y dice aquí el Padre, nutricio de Jesús, el que da todo por Jesús. Esto es tocante al nombre. Ahora bien, creemos estas tres y de allí el nombre de Jesús. José, aumento. ¿De qué? ¿De su persona? No. Aumento de virtudes. Aumento de virtudes. Si alguien nos gana en virtudes, primeramente la Virgen María y seguidamente San José. San José. Bien. Sobre la genealogía. Hablemos sobre la genealogía. Si los aburro, se duermen. Sí. Hablemos de la genealogía. Bien, el Evangelio de Mateo expresa en su glosa, en el capítulo 1, versículo 16, el final de toda una serie ininterrumpida de nombres, como si se coronara ya esta serie ininterrumpida de nombres a todas las generaciones humanas
con José. Podemos decir que José figura en esta genealogía como el último de los padres del Antiguo Testamento. Veamos qué dice el padre Lamera, Bonifacio Lamera, respecto a la genealogía. Al describir San Mateo la genealogía de San José, se expresa así: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Padre, ¿dónde dice eso? Mateo capítulo 1, versículo 16. Ahí está en el punto 1 que está en sus pantallas. Entonces, el padre Bonifacio Lamera nos cita este texto. Y dice el padre a la letra: la glosa comenta, corona todas las generaciones de los padres. La de José, esposo de María. Por ellas son aumentadas las de los demás. Por eso dice, y Jacob engendró a José. En José concluye la enumeración de todos los padres, pero él mismo es mencionado por María, y esta, a su vez, lo es por Jesús, Salvador del mundo. Ojalá que alcancemos a comprender esto que nos está diciendo. Y lo vuelvo a repetir. En José concluye la enumeración de todos los padres, pero él mismo es mencionado por María, y esta, a su vez, es mencionada por Jesús, que es el Cristo, Salvador del mundo. Entonces, la razón de ser de que José y que María estén puestos en la genealogía de Mateo es Jesús. Jesús. Por eso, el Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, escribe en una de sus homilías: después de haber enumerado a los progenitores y terminado en José, añade, esposo de María, manifestando así que solo por este motivo ha puesto su nombre en la genealogía. ¿Quién? Mateo. Preguntan algunos cómo, teniendo la Virgen María un árbol genealógico tan noble, tan excelente, no figura en la genealogía, sino en cuanto que es esposa de José. Para esto el Damasceno contesta: téngase en cuenta que ni el pueblo hebreo ni las Sagradas Escrituras solían describir la genealogía de las mujeres. Y como la ley prohibía contraer matrimonio entre los de distinta tribu, podemos concluir que José, varón justo de la tribu de David, como afirma el Evangelio, no se habría desposado con una virgen distinta, de distinta ascendencia. Esto vino a iluminar, y les confieso que cuando estaba leyendo todos los textos, me sorprendió mucho, porque yo creía y tenía entendido que sí, María venía de la estirpe de David, pero no se menciona mucho en los evangelios, no se dice, ¿no? Pero este dato yo no lo tenía consciente, no lo sabía. Yo ignoraba este dato, que no se podían casar entre distintas tribus, y José, que es de la tribu de David, se casa con una mujer de la tribu de David, que es la Virgen María. María es también de esta tribu, por esta afirmación del padre Lamera. Entonces, a mí me encantó muchísimo. La verdad es que me abrió un horizonte que yo me quedaba frustrado, porque yo decía, híjole, y es que la Virgen María, ¿no? Sería muy padre explicar que ella también es descendiente de David. Pues ándale, que cuando empecé a leer todo esto, fue fabuloso poderme encontrar con esta aportación del Damasceno. No me acuerdo cómo se llama, Juan Damasceno, no recuerdo, ¿no? Bueno, lo investigaré profundamente. Tengo esa tarea. Evidentemente, pues bueno, descubrir esto para mí enriqueció bastante mi relación con la Virgen María y mi relación con San José. Porque Jesús verdaderamente viene de esta descendencia de la tribu de David. Es estirpe, descendiente de David. ¿Qué más podemos hablar sobre estas cuestiones? La verdad es que la genealogía de María
queda hecha por la de su esposo San José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Se hace su genealogía por la de José, para seguir la costumbre de la ley, manifestar la singular excelencia del santo esposo y exaltar la humildad de la Santísima Virgen. José figura en esta genealogía como el último de los padres del Antiguo Testamento. Su nombre precede al de María y por su origen se indica la realeza de el Cristo, de Jesús. Es descendiente de David. Es el último para significar que en él se reúnen las virtudes de todos. Esto me encantó. ¿Por qué figura José como el último de los patriarcas? Porque en él se reúnen las virtudes de todos los padres. Qué hermosa aportación. Y también vamos a hablar respecto al nombre en cuanto al latín, Joseph, en este punto 3, José Joseph en latín. Así José en latín tiene una, no sé cómo le nombran cuando desglosan el nombre de modo ascendente o de escalerita, la I, la O, la S, la E, la P, la H, y entonces cada una, ¿cómo? Acróstico. Acróstico, gracias. Se hace el acróstico Joseph y entonces el padre Lamera nos hace una interesante revelación sobre el nombre de Joseph, de esta palabra latina. El José o la J, la I latina, es la justicia. ¿De quién? La justicia del rey David, que figura el primero para unir el misterio con el misterio. La O es la obediencia. ¿De quién? De nuestro patriarca Abraham. Obediencia de la fe. La S es la sabiduría. ¿De quién? Del rey Salomón, el gran rey sabio, el que le robó la vida a la reina del sur. La E es la experiencia del destierro de Jeconías. La P, la paciencia de Zorobabel. Y la H, la humildad de los últimos padres, que fueron de condición humilde. Estos padres que al presentar al niño en el templo ofrecieron lo que los pobres ofrecían, un par de pichones. Nos vemos entonces forzados a creer que José fue justo y obedentísimo a la voz del ángel, pues con sus manos tocó aquella sabiduría que Salomón solo vio de lejos y en enigma, o sea, Jesús. Pues José comió el pan del destierro durante muchos años, huyendo de la persecución del rey Herodes. Con su paciencia y trabajos, salvó a Jesucristo y a la Virgen Madre. Y fue tan grande su humildad que entre todos los hombres de la tierra, solo a él le eligió Dios por esposo de la Virgen humildísima. Si María es humildísima, ¿cómo tendría que ser su esposo de humilde? Y si Dios ensalzó tanto a la Virgen porque vio la humildad de su sierva, pregunta, ¿cómo no hemos de creer que le diera por esposo el más humilde de todos los hombres? Si el nombre de José se antepone al de María, es para honrar la primacía del marido en el matrimonio, para consignar el mutuo amor de los santísimos esposos y para declarar las virtudes excelsas de uno y de otro. Impresionante. La excelencia de San José radica en el noble linaje de sus ascendientes, su grandeza en el don de profecía y en la celebridad de su nombre, difundido por todo el orbe, y su poder en la dignidad real, descendiente de David. Por este don peculiar se declara la providencia de Dios, que ha querido que el Verbo eterno, la palabra eterna, encarnada, hecha hombre, en este tiempo, tuviera tan ilustres, tan grandes progenitores.
vaya que el padre Lamera es un apasionado sobre San José. En fin, termina. En fin, cuanto hemos dicho sobre la genealogía de San José son verdades irrefragables. No son lucubraciones del ingenio humano, sino misterios celestiales revelados en las Sagradas Escrituras. Para que no creamos que no se dice nada de San José. Yo no sabía nada de esto y cuando me encuentro con estos magníficos textos, la verdad es que salto de gozo y de alegría por encontrar tan hermosos regalos. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Le seguimos? ¿Le paramos? No sé, ahí Sergio. Adelante, padre, sígale otro poquito. Lo escuchamos. Vale, entonces le seguimos. ¿Verdad? Tomen aire, respiren profundo. Échense aire, no sé qué, cómanse un platanín o algo. ¿Ah? Yo voy a tomar agua. Bien, ¿con qué seguimos? Sobre la dignidad y la excelencia de San José. Sobre la dignidad y la excelencia de San José. Entonces llevamos el nombre y la genealogía. Vamos a hablar sobre la dignidad de San José. La dignidad de alguien siempre implica alguna excelencia, alguna virtud, la que a su vez proviene de un bien o una perfección poseídos ya anteriormente. Esta es la reflexión de Santo Tomás de Aquino. Este puede considerarse bajo un doble aspecto, dice, o bien en sí mismo, secundum se, y entonces es evidente que cuanto mayor sea el bien, tanto mayor excelencia se sigue a quien le tiene. O puede ganarse esa excelencia en relación a los demás, es decir, por el modo de tenerlo. Y en este sentido, tanto uno es más excelente con respecto de los otros, cuanto mayor es el bien que posee. Padre, no le entendimos, tranquilos, ya vendrá. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Conviene considerar la excelencia de San José en sí misma y en relación con los demás. Eso es lo que quiso decir Tomás de Aquino allá atrás. ¿Cómo consideramos la dignidad y la excelencia de San José? En sí mismo y en relación a los otros. Además, debe notarse que el bien que aquí consideramos no es cualquier bien. Es el Hijo Santísimo de Dios. Por él le viene la excelencia al nombre y a la persona, y le viene la dignidad al nombre y a la persona. Es toda misión elevadísima, ordenada por Dios para algo divino, y confiere por el mismo hecho e inmediatamente una dignidad proporcionada. O sea, tan dignísimo es el Hijo de Dios, tanto más tiene que ser dignísimo el que ha sido confiado por el Padre Eterno para ser Padre en la tierra de su Hijo Santísimo. Es decir, su dignidad y su excelencia es en sí mismo y en relación a los demás. ¿Cuál es su relación de San José con los demás? Ya lo veremos al final. Pero en este momento, su relación con los demás es ser padre y custodio de el tesoro perfecto de Dios, que es el mismo Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, impresionante su dignidad, impresionante su excelencia de San José por el encargo divinísimo de Dios, y allí está el sumo bien, que es Cristo Jesús. Aquí quisiera hacer un paréntesis y quisiera exhortarlos a que durante todo esto que estamos hablando de San José, ustedes varones, que son papás, que son hijos, se sientan identificados con San José. Que ustedes mamás, que son madres, que son hijas, se sientan identificadas también con José. ¿En cuanto qué? En cuanto bautizados. Yo quisiera que todo esto que estamos hablando del nombre, de la misión, de la dignidad, de la excelencia, de la genealogía, lo apliquemos a nosotros, porque nosotros como bautizados estamos siendo San José y la Virgen María. Y no quiero decir una herejía. Es decir, el bautismo nos dignifica a tal grado
y nos da una excelencia tan grande que en nuestro nombre y en nuestro bautismo hemos recibido la misión de nuestra vida. La tarea es descubrir esa misión. Por tanto, no podemos decir, wow, qué hermoso se habla de San José, wow, qué hermoso se habla de la Virgen María, dignísimos porque ellos recibieron a Jesús. No, tú y yo, todos nosotros que estamos ahorita viendo esta plática, ya recibimos a Dios y el encargo de ser imagen de Cristo por nuestro bautismo. Entonces, si hablamos tan excelentemente bien de José y de María, tendríamos que hablar tan excelentemente bien de nosotros, porque el Señor está depositando en nuestro bautismo un don y una excelencia extraordinarios. Y no nos hemos dado cuenta de que tenemos como bautizados una dignidad, una excelencia al nivel de nuestros santos padres, María y José. Entonces, ahí tenemos tarea. Fin del paréntesis. Un aleteo del Espíritu Santo, yo creo. Pero bueno, sigamos. Doble principio respecto a la dignidad y a la excelencia del nombre de San José. Primer principio. A los que Dios elige para algo, los prepara y los dispone de tal modo que sean idóneos para ello. ¿Y qué creen? Ustedes y yo que fuimos bautizados, fuimos elegidos. Entonces, a los que Dios elige para algo, los prepara y los dispone de tal modo que sean idóneos para su misión. San José y María lo son. También nosotros. Siéntense bien y no se vayan a caer, por favor. Segundo principio. Cuanto alguien más se acerca al principio en un género cualquiera, tanto más participa del efecto de aquel principio. ¿Y cuál es el principio? Es el Génesis. ¿Y cuál es el Génesis? Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra y la palabra era Dios. En el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre el caos y vino el orden. Es decir, estamos hablando que entre más contacto se tenía con el principio, que es Cristo Jesús, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros, María y José reciben una dignidad especial. Cuando tú te acercas a los sacramentos, cuando tú comulgas, cuando tú te confiesas, estás imitando a José y a María cercanísimos, tocando el misterio de Cristo, el Génesis, el principio de todo, el alfa y la omega. ¡Wow! ¡Wow! De ellos se desprende con suficiencia la dignidad de la humanidad de Cristo y la excelencia de la bienaventurada Virgen María. Como por otra parte es cierto que la perfección y la dignidad de la criatura se estiman y se miden por comparación a Dios, cuanto uno más íntimamente y de un modo más perfecto se une a Dios, fuente de toda perfección, en tanto posee una mayor dignidad y excelencia. De donde la primera, que se alza por encima de toda otra dignidad, tanto del orden natural como sobrenatural, sobrepujando a todas, es la dignidad del Verbo encarnado, ya que por la unión hipostática, el Cristo hombre, el Logos encarnado, no solo se une a Dios, sino es Dios según la propia persona. Es decir, la dignidad le viene a José del Verbo encarnado. Será padre y custodio del Hijo de Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, esta unión hipostática. Por tanto, su dignidad y su excelencia son incomparables, pero así lo son para ti y para mí que somos bautizados. Así es que si ustedes tienen una misión en MFC, no vayan a andar diciendo, ay, ya no quiero, ay, ya no puedo, ay, no sé qué, ay, mis coordinadores, ay, los jefes, ay, los de las áreas, ay, los de los grupos. No, porque como bautizados todos, al entrar en contacto con esta unión hipostática, con este Cristo encarnado y ahora sacramento para nosotros,
nosotros estamos nutriéndonos de esa savia, de esa fuerza, de esa gracia. Qué bellas palabras, qué hermosísimas palabras de San José. Hablemos de los privilegios y de la plenitud de la gracia de San José. Muerte, glorificación y resurrección. Los evangelios no nos dicen cómo se murió José. Pero vamos a ver qué es lo que el padre Bonifacio Llamera nos dice. Son 2 hojitas que voy a leer rápidamente y con esto yo cierro mi intervención del día de hoy. Y dejo un espacio para alguna pregunta o algún comentario. De la muerte de San José. No consta, dice el padre Lamera, no consta históricamente ni el momento ni las circunstancias de su muerte, pues la escritura lo calla y falta una tradición cierta sobre ese suceso. Verdad es que los apócrifos, los evangelios, los escritos apócrifos, la describen, pero de ellos nada es cierto, nada de ellos es cierto y de ello nada puede discernirse. Dice Cartagena, del tiempo que José vivió con nosotros y de la duración de su vida, nada nos consta, ni por evangelio o concilio, ni por decreto de la iglesia o tradición, ni por el consentimiento unánime de los santos padres. Expondremos las diversas sentencias tenidas por los doctores y elegiremos aquellas que nos parezcan más razonables y prudentes conforme al evangelio. Las principales opiniones a saber son las siguientes. 1. Primera opinión. San Epifanio piensa que José abandonó esta vida poco después de haber cumplido Cristo los 12 años. Segunda opinión. Otros afirman que José murió en el tiempo de la predicación del Salvador y que siguió a Cristo como uno de sus discípulos. Tercera opinión. Otros, en cambio, opinan que sobrevivió a la pasión de Cristo y que con ecuanimidad de ánimo sufrió el ser pospuesto a San Juan cuando a éste le encomendó Cristo en la cruz el cuidado de su madre. Otra hipótesis, la última, cuarta. Y por fin algunos enseñan más acertadamente que el santo patriarca José se durmió en el Señor antes de empezar Cristo su ministerio público, poco antes o después del bautismo en el Jordán, con toda certeza antes de las bodas de Caná y por consiguiente antes de la pasión del Señor. Por el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 40 al 52, se sabe cierto que José vivió hasta el año 12 de Cristo, en el cual, según se refiere el evangelista, José y María perdieron al niño Jesús. Y eso me da mucha risa. Y después de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los doctores de la ley. Y eso me da risa porque me imagino la escena, ¿no? O sea, no me imagino a José y a María yéndose 3 días sin el hijo. Y de repente decir, caray, no está. A ver, María, ¿dónde está José? Pues yo estoy aquí contigo, José, no sé dónde está Jesús, ¿no? Pues quién sabe, y no lo encuentran. Se me hace muy pintoresca la escena. Yo me la imagino y mi cabeza es muy pintoresca en el tema. Pero bueno, este es un dato concreto, ¿no? Lapidario. Jesús a los 12 años, que lo describe Lucas en Lucas 2, 40, 52, pues evidentemente todavía aparece José, ¿no? Entonces incluso María regaña a Jesús, ¿no? Nos has causado un gran dolor. Bueno, por otra parte, sabemos, como muy bien advierte Villot, que la misión de San José consistió en ser como un velo que ocultase con decoro a Cristo. Y porque solo durante un cierto tiempo convenía que Cristo estuviese oculto, por eso antes de que la palabra de Dios descendiese sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto, fue llevado de entre los vivos para que oportunamente descubierto el velo, poco a poco se acostumbrasen los hombres a pensar que Cristo no tuvo padre según la carne. Es otra hipótesis. Esta sentencia, aunque no se lea expresamente en el sagrado texto,
se colige, sin embargo, indirectamente del mismo evangelio. Pues en primer lugar, cuando Cristo con su madre y sus discípulos fue invitado a las bodas de Caná, ninguna mención se hace de José. Lo que no creemos hubiese sucedido si nuestro santo aún viviese en la tierra. Segundo, ese mismo silencio se encuentra en todo el discurso de la predicación de Jesucristo. O sea, no se habla de San José. Tercero, se ha de tener en cuenta, sobre todo, que predicando Cristo una vez es avisado en Mateo 12:47. Tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte, sin que se haga mención alguna de San José, que si hubiera estado vivo y hubiera estado ahí, lo hubieran mencionado. Cuarto, sin duda alguna, José murió antes de la pasión del Señor, pues de lo contrario, hubiese encargado al pie de la cruz la encomienda de la custodia de la Virgen María, pues ya el Padre Eterno le había dado esa misión antes de que Jesús naciera. Ya custodiaba a la Virgen María. Con exclusión de su no habiendo razón para privar de... bien, perdón. Ok, hasta ahí. En la muerte de San José hay dos circunstancias muy dignas de notarse. La primera es recogida así por San Bernardino. Y son palabras muy hermosas. Piadosamente se ha de creer, por tanto, que en su muerte San José tuvo presentes a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, su esposa. Cuántas exhortaciones, consuelos, promesas, iluminaciones, inflamaciones y revelaciones de los bienes eternos recibiría en su tránsito de su santísima esposa y del dulcísimo Hijo de Dios, Jesús. Lo dejó a la contemplación y consideración de la mente devota. Es decir, San Bernardino nos refiere que qué muerte tan dichosa la de José, porque seguro que murió en los brazos de Jesús y de su santísima esposa, la Virgen María. Y cuando nosotros rezamos, deberíamos de pedir una muerte como la de San José, que podamos descansar en los brazos de Jesús y de María. La segunda consideración es que San José, como muriese antes de la pasión de Cristo, debió descender también al seno de Abraham, con los demás justos del Antiguo Testamento. Por tanto, la plena glorificación de San José, su resurrección, vino después de la resurrección de Cristo. Fin. Creo que el padre Bonifacio Llamera o Lamera ha acertado muy bien respecto a este tema, y creo que nos ha ayudado bastante a poder clarificar pues quién es San José. ¿Qué quise hacer el día de hoy? Hoy quise poder mostrarles a ustedes esta virtud del castísimo esposo de la Virgen María, la virtud de la persona de San José. Yo recomiendo el libro, no sé qué les pareció el lenguaje, a pesar de ser de 1953, antes del concilio, creo que vale mucho la pena poderlo descubrir en su totalidad. Está en PDF, yo lo descargué en PDF y lo tengo así. Está muy pesado, son más de 600 y tantas páginas las que tiene, pero vaya, para mí es una hermosura todo esto del libro del padre Lamera. Me vino a iluminar y vino a ganarme una gran devoción a San José. Y más aún, cuando reflexiona uno en torno a todo esto, el nombre, la misión, la dignidad, la genealogía,
su excelencia, sus virtudes, su misión y la tarea que tiene. Híjole, yo me preguntaba a nivel personal, a ver, Eduardo, tú como bautizado, ni como ministro o sacerdote ya, ¿no? Porque es una gran exigencia, como bautizado, tú que te confiesas, tú que comulgas, ¿estás en contacto con esa unión hipostática de Jesús? ¿Estás en contacto con el verdadero Dios y el verdadero hombre en la Eucaristía y en la gracia de los sacramentos y en la comunión de todos los bautizados y en la iglesia que es sacramento de Cristo? O sea, Eduardo, sábete que no solo le toca a San José responder a Dios en su dignidad, te toca a ti. Y entonces la tarea está muy cañona. Sí le sacatonea a uno y dice, Santa Madre de Dios, pues ¿y cómo le vamos a hacer, verdad? Pero no perdemos las esperanzas de saber que en la lucha de las virtudes debemos de luchar como si todo dependiera de nosotros, y al final debemos de dejar esa lucha de las virtudes en las manos de Dios como si todo dependiera de Dios. Entonces, solos no estamos. Dios hace el 100% de lo que nuestras humanas fuerzas no pueden hacer. Bien, pues esto es lo que yo puedo aportar el día de hoy sobre la teología de San José. Por ahí tal vez me falte algo, pero ya lo iremos puntualizando el próximo viernes. Dudas, preguntas, comentarios, chismes, traumas, sugerencias, adelante. Adelante, muchísimas gracias, padre. Pues mire, le queremos platicar de aquí del chat del Zoom. No tenemos por ahorita, bueno, ya ahora sí ya tenemos alguna preguntita. Vamos a pasar a nuestro jefe que lo diga directamente. Le cedemos el micrófono. Gracias, Sergio. Bueno, creo que esto que nos acaba de comentar, padre, a ver si dimensionar el tamaño de dignidad que nos corresponde, o sea, que es exactamente la misma de San José y de la Virgen María. Bueno, está tremendo. Yo también me reí, así. Así nada más. Ahora sí que la labor y el reto que tenemos, pues es enorme, ¿no? No podemos bajar la guardia, no podemos achicarnos. Y la verdad, ahora sí que, así como lo platicó usted, padre, ahorita mientras está su ponencia, ay, la verdad me dio no sé qué. Sí, la verdad sí me impactó, me impactó, o sea, la misma dignidad que la Sagrada Familia, ¿no? De ese tamaño. De ese tamaño, no podemos negociarlo, es de ese tamaño. Y más aún, cuando yo empecé a leer este manual de teología de San José, que es muy vasto, muy rico, muy bello, descubrí lo que no conocía de San José, y eso para mí fue muy, muy grato. O sea, compararlo con aquel José el soñador, compararlo, así como José entra escondido y cómo José esconde al niño de las manos de Herodes, wow, impresionante, ¿no? El nombre de aumento, ¿por qué? Pues porque pues no va a ser cualquier misión, su misión es la de custodiar, alimentar y hacer crecer al Hijo de Dios encarnado, a Jesús de Nazaret. Entonces, la cuestión más significativa para mí es descubrir a un José tan humano, tan impactado de la misión, así como Jorge hoy se impactó, así que cuando yo también me impacté de decir, santo Dios, ¿y qué voy a hacer, no? Pero en ese susto no podemos nosotros achicarnos y decir, chin, no puedo con tan gran misión. No, es que no puedes tú, porque no eres tú, es el Señor, es la divinidad la que te reviste de los dones y las virtudes necesarias para que cumplas tu misión. Y que no se nos olvide eso. No se nos olvide eso. No somos nosotros y nuestras fuerzas, es la divinidad la que, porque nosotros dejamos actuarla, verdaderamente hace obras grandes y maravillosas. Humildísima la Virgen María, pues humildísimo su santísimo esposo. Y humildísimos nosotros.
O sea que lo tenemos todo para poderlo hacer. No hay manera No hay de echarse pretexto. para atrás. Muchas gracias, padre. Ahora sí, me llamó mucho, me impactó realmente esto que nos comenta. Sí. No sé si haya otra pregunta por ahí, Sí, Oscar. De Sergio, perdón. Y claro, mire, aquí nos pasan algunos mensajes. Dice, muchas gracias, padre, felicidades, es un tema que desconocemos. Solo sabemos que San José fue el esposo de María y padre adoptivo de Cristo. Muy enriquecedor el tema. Un ejemplo a seguir a San José, Marco Antonio y Reina, para todos. Y bueno, también otro mensaje. Gracias, acaba de darme una respuesta a la pregunta que me estaba haciendo. Será importante lo que estoy realizando, dice Marcelina. Y Lupita Carrillo dice, en el acróstico, ¿a quién se refiere la letra E? Sí, lo digo en un segundo. Claro En que el sí. acróstico, la letra E. A la experiencia del destierro de Jeconías. Habría que ir al Antiguo Testamento y buscar la cita de Jeconías o lo que habla este destierro de Jeconías, experiencia del destierro de Jeconías. No tengo la cita, pero sería interesante buscarla. Yo no la busqué, ¿eh? Perfecto. Jeconías, y no tengo ahorita claro el papel que desempeñó Jeconías, no lo tengo claro. Pero es experiencia del destierro. Ok. Vamos a ver si lo conseguimos para la siguiente. Nos vamos a estar viendo algunos días, ¿verdad? Padre, mire, también tenemos dos mensajitos. Bueno, de Miriam Paola, también tiene levantada la mano. Si quieres hablar, le cedemos el micrófono. Gracias. Buenas noches a todos. Padre, hace poco yo descubrí acerca de ay, hasta se me fue el nombre, del, los sufrimientos de San José. Y hasta ahí caí en cuenta de pues todo lo que él pudo pasar por cuidar a María y a Jesús. Sin embargo, ahorita, y me impactó también mucho porque dije, bueno, por ejemplo, esa parte donde el ver de dejar a María en un lugar que pues no era óptimo para dar a luz a Jesús, ese sufrimiento pues yo no lo había meditado así como lo explican y todos los demás. Y ahorita esta parte me confundió un poquito con la palabra hipostática. Entiendo ahorita por el comentario anterior de la misión que tenemos cada uno de nosotros, pero me confundí un poquito, o más bien no le entendí esa palabra hipostática. Es un término teológico filosófico que quiere decir la unión de esa divinidad con la humanidad. El momento de la encarnación del Logos, de la palabra eterna del Padre, que es Jesús, y que Juan ubica perfectamente como Logos, que en griego es Logos, en latín es verbum y en castellano es palabra. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con esto? Que esta unión de Dios con la carne humana se da de manera real y verdadera. Se da la salvación en esa unión de Cristo. El Cristo total, el Cristo todo, no solo Dios y no solo hombre, el Cristo total y no solo el Dios, el Jesús de la fe o el Jesús de la Escritura o el Jesús de los milagros, no, es verdaderamente esta encarnación, este abajamiento de Dios para hacerse hombre. Es la unión hipostática, le nombran, es un concepto. Pero tiene que ver con la encarnación de Jesús. Hipóstasis. Perfecto. Muchísimas gracias, padre. Bueno, vamos a hacerle el micrófono ahora a Alfonso y a Minerva. También tienen la mano. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, padre. La verdad es que yo creo que en la medida que vamos conociendo a San José, todos nos vamos, igual que usted, maravillando de las gracias, de la
grandeza, ¿no? De San José, y que de repente lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Un poco oxidado. Pero qué bueno que su santidad Francisco, pues a través de esta carta, lo pone nuevamente en el escenario, en un momento tan importante como ahorita el de la pandemia, para recordar que tenemos un padre, ¿no? La figura paterna, independientemente de Dios Padre, que es lo mayor, lo más grande, pero o sea que también La tenemos figura paterno-humana. Exactamente. Y yo me quedo mucho con lo de la plática del día de hoy, con el acróstico, ¿no? Porque si todos nos memorizamos el acróstico, realmente es una tarea muy grande la que tenemos como hijos de Dios para llevarla a cabo, ¿no? Ser justos, obedientes, ¿no? Sabios, expertos, pacientes y humildes. Vamos, son virtudes que tenemos que estar trabajando todos los días a beneficio de todos como hijos de Dios, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con el acróstico. Muchas felicidades a usted por su ponencia y creo que todos tenemos que seguir maravillándonos de seguir conociendo a San José. Muchas gracias, buenas noches. A usted, gracias. Una nota importante, no estamos haciendo teología ficción de decir, pudo haber sido, tal vez fue, es que me imagino que, no. Según lo que este estudioso comparte con nosotros y que me encantó su forma de dirigirlo. Así, a grosso modo, les leo el índice. Fundamentos de la teología de San José, matrimonio de San José con la Virgen María, paternidad de San José respecto de Jesucristo, de las relaciones de San José con el orden hipostático, cooperación de San José a la redención del género humano. Esa es la primera parte. La segunda, consecuencias en el orden del Santo Patriarca, la dignidad y excelencia de San José sobre la santidad esencial de San José, de las virtudes y dones de San José, de la virginidad de San José, de los privilegios especiales y de la plenitud de la gracia en San José, y al final, pues la muerte y resurrección de San José. Parte tercera, consecuencias en orden a nuestros deberes con San José, sobre el patrocinio de San José, el culto debido a San José, y ahí termina. Luego viene una suma de los dones de San José, el don del nombre, la dificultad contra las razones precedentes, el don de la patria, el don de la genealogía, el don de la nobleza, el don de la santificación, el don de la hermosura, don de la virginidad, don del arte mecánico, o sea, de la laboriosidad, el don de la modestia, don del matrimonio virginal, don de la convivencia de este matrimonio, don de la edad de San José en el tiempo, don de la admirabilidad de las virtudes de San José, don de su extraordinaria justicia, por el cual San José asistió a la Virgen, a la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel, don de las prudentes y profundísimos pensamientos de San José. Bueno, y no voy a terminar porque son 657 páginas, pero bueno, o sea, sí, hay mucho que hablar de San José y es el desconocido hasta el día de hoy. Ay, sí. Muchísimas gracias, padre. Bueno, Miriam Paula nuevamente tiene levantada la mano. Adelante, Miriam. No, Okay. no, ya no. Perfecto, entonces vamos, hay algunos otros, le preguntaba padre, el año del libro, me parece que lo mencionó de 1953, ¿es correcto? Es correcto, antes del Concilio Vaticano II. Esa es la gran sorpresa para mí, que a pesar de ser un libro preconciliar, tiene ideas tan buenas en su teología que es un tesoro. Perfecto. Y bueno, Lupita menciona, aunque no conociéramos mucho de él, sí sabemos que es el Padre de Jesús, por lo tanto merece nuestra admiración y respeto. Y pues bueno, vamos a preguntar a nuestros queridos Jorge y Margarita si hay algún comentario por el chat de, bueno, el grupo de WhatsApp. Sí, buenas noches, padre. Hay algunas felicitaciones. Permítame ahorita. Nos preguntan, una pregunta nos dice Víctor Cruz.
San José no fue bautizado, ¿fue judío? Es correcto, no fue bautizado y es judío, el último de los patriarcas. Hay una, Leti Vargas, muchas gracias al padre Eduardo, la plática fue muy enriquecedora. Miguel y Leti, sector 8, felicidades. Y lo felicita también a Aurora Martínez, Dios lo bendiga a todos los padres. Nada más tenemos estas en el WhatsApp. Gracias, padre, muy enriquecedora su plática. Gracias a ustedes por aguantarme. Muchísimas gracias, amigo Jorge. Queridos Paco y Clau, ¿tienen algún mensaje por Facebook? Pues buenas noches, padre, que estamos contentos de tenerte con nosotros. Paco, qué gusto. Y pues sí, ajá, aquí estoy. Bueno. Y pues hay muchos saludos de personas que te conocen, otros que se han conectado, ya llevan en las pláticas de crecimiento anteriores. Y pues sí, vamos a comentar algunos saludos. Preguntas, pues realmente no hay. Y pues vamos a empezar con Edith Reyes, que pues dice que buenas noches, ya estuvo aquí en la plática. Después, Guadalupe Esteves también. Raquel Casas también manda un saludo de buenas noches. También y pues así encontramos a varios, están conectados incluso de Ecatepec, de muchos lugares. Manda saludos también una madre religiosa de la congregación de GAP, Sor Rocío Trejo Martínez, que también está conectada. Ojalá que también ella algún día participe, se ponga en contacto con nosotros y participe en la plática de crecimiento. Sí. También tenemos por aquí el saludo desde Ecatepec, Gaby. Dice que le encantan sus pláticas, Padre Lalo. Y pues gracias por la invitación. También tenemos Heréndira, comenta que pues muchas gracias, Padre Lalo, que le llamó mucho la atención cuando comentó el papel de María y José, ver y reconocer las virtudes de él como madre formadora de fijar los ojos en ese varón virtuoso para educar a mis hijos y buscar que su papá biológico busque hacer imitación de las virtudes de José. La formación dentro de la familia es tan fundamental para fortalecerla con tal como lo que está llamada a hacer. Tenemos otro comentario de María Orduña y dice: glorioso patriarca San José, cuyo poder saber hacer posible las cosas imposibles. Venid en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad. Tomar bajo vuestro patrocinio las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que esta puerta en ti que no se diga que os he invocado en vano, y puesto que vos podéis todo ante Jesús y María, mostrarme que vuestra bondad es tan grande como nuestro poder. Amén. También Mercedes Noriega Martínez, le dice, bueno, le pide que repita el acróstico. Santo Dios. ¿Si nos da tiempo o seguimos? Yo creo que seguimos y ya lo puedan ver como repetición para ya no cansar a la gente tanto. Mejor porque no sé dónde. Luis Vargas dice: creo que San José aceptó con mucha humildad y en silencio esta gran encomienda de aceptar, proteger y ser parte de esta sagrada familia que nos da identidad. Adelaida Nova, pues comenta si será posible tener un ejemplar de estos y dónde lo puede conseguir.
No sé dónde lo pueda conseguir, pero está en PDF en internet, en una página de los dominicos, Orden de Predicadores. De ahí la conseguí yo. Gracias, Padre Lalo. Y también Minerva, pues le da las gracias, ya que dice que siempre enriquece nuestra espiritualidad. Qué bueno. Huachis Benítez. Muchas gracias, Padre, por hablar de San José, lleno de virtudes, superprotector de Jesús y María. También admirable. Muchas gracias, Padre. Lalo, Dios lo bendiga. Adelaida Nova comenta, todos muy bien fundamentado y esto es el principio. Me quedo con la inquietud de que ya sea la segunda sesión. No, vámonos a dormir. Así mejor. que ya está preparada. Brenda dice que muchas gracias, Padre Lado, por esta plática. Dios lo siga bendiciendo. León Elvia, pues da las gracias también. León explica que excelente plática e información. Saludos, Padre Lalo. Jorge Lara, buenas noches. ¿Cómo puedo conseguir el libro? Bueno, ya parece que ya lo comentó Padre. Martín Morales también pues da las gracias al Padre Lalo. San José es un tema misterioso, ya que históricamente la Biblia no habla mucho, es lo que dice Martín Morales. Santillán, muchas gracias, Padre Lalo, porque con esta plática cambia mi forma de ver a San José. Ya me voy a volver fans de San José. Y pues aquí hay muchas manitas, muchas caritas, muchos aplausos y pues muchas gracias, Padre Lalo, por todo. Un abrazo muy fuerte. Bendito Dios, muy bien. Muchísimas gracias, querido Paco. Padre, nos hicieron otra preguntita. Dicen que por qué se le conoce a San José como padre del terror. Bueno, ¿por qué se le conoce como el terror de los demonios a San José? Terror de los demonios. Es la primera vez que escucho la expresión, la investigo y la próxima vez les digo. Es del padre Pedro Cristo Flores Reyes de Jericó. Sí, la investigo y doy pauta o respuesta, porque no conozco pues la frase, nunca la había escuchado. Perfecto, Padre. Y bueno, para todos los que querían tener el acróstico, en el chat de aquí del Zoom, nos lo acaban de poner. Entonces, agradecemos de verdad la buena voluntad. Quien lo quiera ver ahí por medio del chat puede encontrarlo, le toma una captura de pantalla y seguimos haciendo nuestros apuntes, ¿verdad? Y parece que es todo, Padre. Bueno, queremos de hecho agradecerle como siempre que esté presente con nosotros y de hecho renovar, invitar a todos para que nos sigan acompañando los siguientes 3 viernes que vamos a tener, el 5, el 12 y el 19. El 19 clausura y acuérdense, 19 es el día de San José. Vean qué bendecidos estamos con este tema. Por algo el Señor nos lo está mandando, ¿verdad? ¿Cómo ve, Padre? Sí, es una gran bendición y qué bueno que así lo idean ustedes, Sergio, Marisa y Jorge, pues son las mentes maestras de esto, muy bien. No, muchas gracias a usted, Padre. Bueno, Dios, ¿verdad? Es el Señor. Padre, no. Y bueno, agradeciendo a todos, esperamos verlos nuevamente. Y aquí, bueno, rápidamente pregunta Carla, ¿cómo se llama la carta apostólica del Papa? Vamos a ver si en el grupo que tenemos de chat, vamos a mandarles la carta para que la tengan todos ahí, la puedan leer. Tenemos un mes para estarnos documentando mucho sobre San José para llegar y participar mucho aquí con nuestro querido Padre Lalo, ¿vale?